de Guayaquil. Aquí lo vamos a estar acompañando y también informando acerca de estas novedades, pues es muy importante que usted sepa por dónde puede movilizarse con tranquilidad. 7:40 en este su espacio Voces y Opiniones. Tenemos ya conectado a un entrevistado muy importante dentro del tema de Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral. Él es el doctor Fausto Holguín Ochoa. Él es máster justamente en estos temas que acabamos de comentar, máster en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral. Él nos va a hacer un análisis de las elecciones en Ecuador, esta jornada que vivimos el domingo 9 de febrero y que aún sigue dando de qué hablar porque por supuesto hay muchas aristas todavía que se deben tocar. Bienvenido, doctor, a este su espacio de Voces y Opiniones. Buenos días, muchísimas gracias a toda la radioaudiencia, teleaudiencia que nos puede escuchar. Para mí siempre es un honor poderles acompañar, les agradezco de antemano por la invitación. Sin lugar a duda, hoy vivimos un tiempo bastante extraño, ¿no? Una polarización del país, una polarización política que no se había visto en los últimos 20 años de tal magnitud, ¿no? Rompiendo esquemas con dos candidatos que sobrepasan de votos válidos el 40%, eso es más de 30 o 40 años que no se ha podido ver en nuestra democracia, y eso es importante. La ciudadanía, la población está diciéndole a los políticos: no queremos más de estas 1000 organizaciones políticas en el país, queremos algo más centrado, votado por dos tendencias claras. Yo creo que en primera instancia, la tendencia marcada por el presidente Daniel Noboa y asimismo yo creo que por la revolución ciudadana. ¿Qué quiero decir? Quiero hacer una diferencia. Yo creo que el pueblo ecuatoriano se manifiesta en la primera ala por la persona Daniel Noboa y en la segunda por lo que corresponde a la revolución ciudadana, que es esta organización política que ha estado desde el 2006 o 2007, si mal no estoy, en nuestra papeleta electoral. Entonces, así se plantea una polarización muy dura, muy radical para el país, pero que es lo que nosotros hemos elegido como pueblo ecuatoriano. Totalmente, estos resultados marcan una división, se podría decir, porque son totalmente partidos con ideales opuestos y esta división pues está muy marcada dentro de los ecuatorianos. Pero basándonos en esto, pues en teoría se podría decir que hay un porcentaje de la población que ya ha definido su voto, un 44% por un lado, un 44% por otro lado. Se podría estimar que un 88% de la población volvería quizás a elegir a ese mismo candidato, pero hubo un 6% que votó nulo y a eso se suma el 10%, bueno, que se dividió en todos los partidos, también considerando el voto blanco. Aquí el reto justamente es captar ese porcentaje de la población que sumaría aproximadamente el 16%. ¿Qué es lo que deben hacer estos candidatos para llegar a esa población que en su primer momento no los eligió? Yo creo que primero hay que hablar de qué es lo que deberían hacer. Lo que deberían hacer, yo creo que es cambiar el estilo de campaña electoral. Creo que es momento de que le digan al Ecuador cuáles son las políticas públicas a aplicarse desde sus gobiernos, ¿no es cierto?, para contrarrestar los problemas que tiene el país, seguridad, salud, educación en general, ¿no es cierto? Tenemos una campaña en primera vuelta que no fue plasmada específicamente. Nadie nos dijo cuál va a ser la política económica de cada uno de ellos, hacia dónde camina el Ecuador, cuál es su plan programático de 4 años. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Es plantearle al país cuáles van a ser las soluciones, o por lo menos cuáles van a ser los caminos por donde vamos a transitar, ¿no es cierto? Desde la política pública, desde cuál va a ser el proceso de inversión social, desde cómo vamos a aportar a la empresa privada y así sucesivamente, cómo vamos a mejorar los sistemas de salud, de educación. Yo creo que eso es lo que deberían hacer y dejar de lado también, eso es lo que se debería hacer, dejar de lado el odio. No podemos seguir así. La polarización nos está llevando a una encrucijada. ¿Qué quiero decir? La función legislativa, para mí, hoy por hoy, están haciendo atada de manos. No quiero decir la muerta, pero están haciendo atada de manos. ¿Por qué?
porque con esta polarización tan fuerte que ha planteado el país en el legislativo, no va a existir fiscalización. Para poder fiscalizar a un ministro, va usted a necesitar 101 votos. No nos olvidemos que ya la mayoría cambió, ¿no? Al momento de que sube a 151 asambleístas. Entonces, ¿usted cree que va a poder fiscalizar? La naturaleza de la asamblea no va a poderse dar, que es la fiscalización y la promoción de leyes en el Estado. ¿Cómo va la Asamblea Nacional a plantear leyes o proyectos de ley si no tienen mayorías? ¿Cómo va a plantear un proceso de fiscalización si jamás va a llegar la fiscalización a un ministro? Pues tenemos, imagínense, con esa polarización tan fuerte, el uno no va a votar por el otro. Por ende, ya la primera forma que le plantea la Constitución a la Asamblea Nacional, que es la fiscalización, ya está bloqueada, absolutamente bloqueada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le vamos a decir al Ecuador? ¿Cómo nos van a plantear al Ecuador un proceso de normativa nueva, de regeneración de normas, de creación de normas, de procesos de fiscalización que permitan que la corrupción no campee en el país, cuando hemos planteado una polarización de tal magnitud que no va a permitir que eso pase? Por eso es momento, yo he venido diciendo en los medios de comunicación, es momento de una fiscalización social coherente y razonable, desde los gremios, desde los gobiernos seccionales, locales, parroquiales, desde las juntas de riego, desde las cámaras de la producción, de comercio, de agricultura, de arquitectura, de ingeniería. Planteemos un proceso de fiscalización que le permita al Ecuador caminar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a tener con una asamblea tan polarizada. Asimismo, el gobierno, yo creo que los ciudadanos pensamos dos cosas, ¿no? Al momento de votar. Dijimos, vamos por una tendencia clara y también vamos a votar en cascada. No por los candidatos, sino vamos a votar por todos los de esa lista. Entonces, votamos por el candidato A y toda su lista de asambleístas parlamentarios, asambleístas provinciales, ¿verdad? Asimismo por la otra tendencia. Pero ¿qué pasa? Que generamos un cambio generacional importantísimo, sin lugar a duda, porque tenemos dos candidatos a presidente jóvenes, relativamente nuevos, ¿verdad? Pero con experiencia. La gente está diciendo, sí queremos juventud, pero también queremos experiencia. Un candidato presidente que sin lugar a duda en un año de gobierno ha podido verificar cómo es el Estado, y una candidata que también fue parte del Estado, fue parte de un Estado importante en la presidencia de la República, fue asambleísta, conocen de la cosa pública los dos. Entonces la gente nos está diciendo, eso es lo que nosotros necesitamos, pero no así en la Asamblea Nacional. La gente en un 90% no conoce por quién votó, no sabe quiénes son los candidatos. Tal vez el primero de la lista de asambleístas podría conocerse, pero el resto usted ya no sabe quiénes son. Entonces votó por una tendencia. ¿Y qué pasa? Que la Asamblea Nacional va a estar con mucha gente que tal vez no tenga la experiencia necesaria para acciones legislativas inmediatas. Por eso, también, ¿qué es lo que deben hacer? Es plantear estos dos candidatos una política de colegislador, a colegislar, eso es lo que le permite la Constitución, y plantear una agenda legislativa para caminar en conjunto, legislativo y ejecutivo. ¿Me va a decir, está soñando? Pues capaz que sí, sí estoy soñando, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo creo que hay que hacer, porque el país ya está en cenizas. Entonces, o nos levantamos de una forma coherente y clara, en base a un criterio, en base a conversaciones, o seguimos sumidos en 10 años o 20 años más de esta polarización innecesaria, ¿no? Yo pensé que habíamos salido del correísmo y el anticorreísmo, y hoy se marca más aún eso. Yo creo que la juventud, yo creo que todos estamos cansados un poco de eso. Vamos ya a una sensatez política. Y ahora sí, a su pregunta, después de que me largué tanto, de vista que soy, pero quiero decirle, ¿qué deben hacer para captar votos? Lleguen a acuerdos, lleguen a consensos. Los acuerdos políticos no son malos. No nos asustemos de un acuerdo legislativo.
por quienes van a estar en las diferentes comisiones presidiendo. Eso es parte de un acuerdo legislativo, pero amplio, claro, que todos podamos conocerlo. Y asimismo, un acuerdo claro dentro de un consenso con las organizaciones políticas que han tenido esa votación. Pero entonces es momento de plantearle al Ecuador ese 6% que usted decía, ¿no es cierto?, que está faltando. El nulo. Para votar, el nulo. Es algo que no les gusta, es un 6% importantísimo. Tal vez los candidatos no le están hablando a la gente, no le están hablando a ese 6% que aún está indeciso. Entonces es momento de hablarles a ellos, es momento de hablar al movimiento indígena, es momento de también captar los votos con sensatez. Entonces yo sí creo que el diálogo es el único camino hoy para la segunda vuelta, el planteamiento de propuestas claras y dejar un poco el populismo de lado. Entonces, siguiendo esa línea que justamente acaba de mencionar, que tiene que ver con la colegislación, estaría bien que se realicen esta búsqueda de acuerdos o de alianzas justamente con los otros partidos que lograron entrar, por ejemplo, en este caso Pachakutik, que tiene algo de ese voto interesante, sobre todo porque llegaron al menos a un 5% neto directamente en el tema presidencial y obviamente tienen presencia también en la Asamblea. De hecho, también se decía a manera de broma pues que ahora sí están tratando de hacer un diálogo con este bloque. ¿Cómo ve usted justamente este acercamiento, al menos con este partido que parecería ser clave dentro del proceso que está por venir ya en abril para la segunda vuelta? A ver, yo creo que es súper importante plantear cómo está conformada hoy la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, imagínense que vamos a necesitar una mayoría mínima de 77 legisladores. ¿Qué quiere decir eso? Que ADN va a necesitar 11 y la Revolución Ciudadana va a necesitar 10 legisladores. ¿De dónde van a sacar esos 10 legisladores? Tiene que salir de un acuerdo legislativo que le permita primero llegar a la primera sesión de la Asamblea a designar las autoridades que corresponden. O también vamos a dejar en la cefalía por esto. Entonces, ¿qué está? Tiene usted Pachakutik tal vez con 9, el Partido Social Cristiano con 4 legisladores, locales, solo locales existen 2, y de ahí, bueno, en el Carchi el Partido Socialista Ecuatoriano, Construye, y el PSP tienen 1. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que es momento de que se sienten en la mesa, verificar cuáles son los votos reales en base a una tendencia, en base a un acuerdo y en base a programar cuáles son o cómo ven ellos del país, ¿no es cierto? Llegar a consensos claros, sea ADN o sea Revolución Ciudadana. Pero démosle gobernabilidad al país empezando desde la Asamblea y planteando un acuerdo claro. Yo creo que hoy son fundamentales en esta campaña electoral los asambleístas electos, no solo para respaldar a su candidato o candidata, sino para demostrar también al país, a cada una de sus provincias, que pueden hacerlo de la mejor manera y empezar a generar este camino hacia un horizonte para el país. 7:53 y estamos en diálogo con el doctor Fausto Holguín Ochoa, quien es máster en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral, hablando acerca de este análisis que dejaron las elecciones en el Ecuador el pasado 9 de febrero y que aún nos va a convocar a una segunda vuelta, a unas nuevas elecciones para definir quién va a ser el presidente de los ecuatorianos. Yéndonos un poco más allá, doctor, en lo que tiene que ver con las bases políticas de estos dos candidatos que están todavía en pugna por la presidencia de Ecuador. Conocemos que en el caso del correísmo pues ya han tenido incluso líderes, candidatos a la asamblea que han tenido mucho tiempo con ellos. Se hablaba, por ejemplo, también de un joven que tenía aproximadamente 12 años ya siendo parte de las filas del correísmo y que ahora ha llegado a la Asamblea Nacional, y así hay muchos casos dentro de la organización. Tenemos por otro lado a ADN, que es un partido nuevo con un presidente también ganando un poco de experiencia en el campo político, y dentro de estos dos contrastes, desde su punto de vista, ¿qué tanto puede ser una ventaja y una desventaja en las próximas elecciones?
A ver, bueno, ¿yo qué creo? Yo le decía, el régimen de partidos está colapsado. No podemos seguir teniendo 200 organizaciones políticas en el país. Eso nos está diciendo la ciudadanía con esta polarización. Entonces eso es lo primero. Pero ¿qué creo? Que las organizaciones políticas tienen la obligación de generar esa disciplina partidista, de generar o la creación de bases de sus organizaciones políticas basadas en sus principios, en sus lineamientos, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental, es importantísimo la experiencia en todo. Yo creo que la experiencia prima en todo. Entonces, que en cada organización política tenga experiencia y pueda aportar a las nuevas juventudes que están en proceso, y asimismo en la organización política nueva, que es ADN, ¿no es cierto?, tener gente con experiencia, que también creo que lo tiene, para fortalecer sus bases. La política partidista es parte de la democracia, no nos asustemos. Muchas veces oímos partidos políticos y nos aterramos y nos asustamos. Nada que ver. La democracia en el mundo plantea así: partidos políticos mejor, que puedan tener líneas claras, que no sean caciques, sino que sean criterios, que sean políticas que permitan seguir juntando más adeptos, ¿no? No a una candidatura, no a un candidato, sino a estos proyectos políticos que plantean el país. Pero ¿qué está pasando en el Ecuador hoy por hoy? Que estamos viendo solo figuras y no estamos viendo proyectos. Entonces es momento, como yo le decía, plantear objetivos claros, y eso va a permitir más claridad al electorado. Entonces, está bien que la política partidista siga creciendo en tanto en cuanto esta base legal sea ya cambiada, como es el Código de la Democracia. Ahora, con esa polarización en la Asamblea Nacional, esos mismos se van a autorregular, ya no lo sé, tengo ahí sí mis dudas de que quieran que desaparezcan las organizaciones políticas como actualmente están planteadas y puedan tener pocas tendencias que le permita al electorado elegir de manera mejor, coherente, clara y por personas probas. ¿Y qué lecciones deberían recoger estos partidos que no llegaron ni al 1% de la votación o de la aprobación de la ciudadanía, ¿no? En el caso de los candidatos a presidentes, vemos que había muchos que ni siquiera llegaban al 0,5%, y son partidos pues que ya han tenido sus años, ¿no?, dentro de la política ecuatoriana, muy reconocidos, pero creo que ahí esto quizás invite a una reflexión, no sé si en tema de innovación, de cambios de rostros, un cambio, no sé, de la forma en la que están llevando la política. Varias cosas, ¿no? Una mea culpa de ser parte de un estado político fallido, de haber sido parte de la falta de soluciones a los problemas, de también ser parte de estas pugnas políticas históricas que lacraron y mancillaron mucho el nombre de la democracia ecuatoriana. Eso en primera instancia. Segundo, que existe una evolución del electorado. El electorado está cansado de lo mismo y nos está diciendo, y usted me va a decir, pero sigue votando por el correísmo tal vez. No, no es real, esa es una tendencia. Es una tendencia muy marcada. Lo que ha logrado sí el correísmo es generar una tendencia única. Entonces, por eso es que aún la gente sigue por ese lado. Pero a las organizaciones políticas también empieza a pasar que los caciques, ya no existen caciques, ya la gente no quiere caciques, que también los candidatos a presidentes, sin quitarles méritos, es momento de que sean técnicamente, quiero decirlo, entrar a una acción técnica, que es hacer una encuesta, cuál es mi conocimiento, puedo, no puedo, cuáles son el chance que tengo yo, ¿no es cierto?, para ser presidente, y si es que no lo tengo, de poner esas candidaturas y pasar a un acuerdo y a un diálogo. Qué distinto hubiese sido, ¿no es cierto?, acuerdos, consensos, 4 candidatos tal vez, con varias organizaciones políticas con ellos, ¿verdad? Hoy tendríamos otra elección, hoy tendríamos totalmente otra elección, pero no entendimos eso, las acciones personales primaron, ¿verdad? Y yo creo que puedo ser porque yo soy el mejor, porque yo fui esto, porque, no sé, pues yo fui policía, empresario, arquitecto y así sucesivamente, y ya solo por eso yo debo ser candidato a presidente. No es real, la gente les está
diciendo al Ecuador, estamos cansados de absolutamente eso. Como le decía en un inicio, la gente escogió dos cosas: nuevos, candidatos relativamente nuevos, pero con experiencia. Nuevos con experiencia. Entonces, aquí ya la política no está dada para cualquiera. Es momento de renovar, de reinventarse, y las organizaciones políticas, si quieren seguir con vida en la papeleta electoral, es momento de que cambien sus acciones, de que tal vez vengan una nueva camada de políticos, ¿verdad? Y empiecen a proponer y ser propositivos para el país, porque si nos damos cuenta, la mayoría de ellos hasta el día de hoy, en estos últimos años, no han propuesto nada, sino muchas veces solo han sido una piedra en el zapato. Y a esto también hay que tener en consideración que el electorado cambió. También hay otra generación mayoritaria que también está votando, y por ende las estrategias también deben ir enfocadas en llegar a esa población. Son las 8 horas en punto. Estamos ya por cerrar el diálogo con el doctor Fausto Holguín, quien nos está haciendo un análisis muy exhaustivo de la jornada de elecciones y los retos que tienen ahora los partidos también para a un futuro. De hecho, también están pensando en las elecciones seccionales dentro de unos 2 años. Pero centrándonos un poco ya en lo que está por venir, que tiene que ver con la segunda vuelta y esta decisión tan importante de elegir a un próximo presidente, ¿qué les diría pues al electorado y especialmente a quienes están también dentro de los partidos para que puedan dar en realidad propuestas claras y tener ya una certeza de ir por el voto seguro dentro de las próximas elecciones? Bueno, lo más importante es a las dos tendencias políticas no polarizar más el país. Creo que es muy importante no entrar a golpearse mutuamente en un ring. Yo creo que es momento de que la sensatez sea la que prime, plantearle al país acuerdos claros primero, segundo, políticas públicas de soluciones, tal vez no inmediatas porque es muy difícil, pero saber hacia dónde camina el Ecuador en estos 4 años, que exista un debate nacional sobre las necesidades del Ecuador, que exista un debate real sobre qué está pasando en el Ecuador, cómo vamos a crecer económicamente, qué buscamos del lado internacional, importaciones, exportaciones, el agro, la salud, la educación, las necesidades sociales, cómo vamos a hacer que la gente del Guasmo, de la Prosperina, de varios sectores pueda surgir, cómo vamos a hacer que esa gente tenga una casa digna, que los muchachos puedan ir a estudiar, cómo vamos a hacer que la inseguridad no crezca, ¿no es cierto?, con apoyos internacionales, apoyos nacionales, con presupuestos, porque también es fundamental que sinceremos el presupuesto del Estado, ¿verdad? Y sobre todo pedirles a los dos candidatos que sea la realidad la que prime, que sean sinceros con el pueblo ecuatoriano, que dejemos ya un poco de lado esta parte de la campaña que solo son dulces y dulces y dulces, y también empiecen a darnos lo salado y muchas veces lo amargo, porque eso es lo que necesitamos. La realidad nos va a ayudar a salir a todos adelante y sobre todo a entender cómo va a caminar este gobierno o los gobiernos en general, ¿no es cierto? Y al electorado, sin lugar a duda, llamar a la sensatez, a quien le diga la verdad, a votar por propuestas, a intentar ver cuál es la salida, dejar el odio de lado. Yo creo que son dos corrientes interesantes para este país, entonces hay que hacerlo de la mejor manera. Busquemos a los jóvenes ecuatorianos, a esa nueva camada de electores, pidamos y obliguemos que los políticos nos digan hacia dónde caminamos, porque el futuro de ustedes es inmediato, el futuro de todos es inmediato. A la gente de la tercera edad, los apasionamientos para el futuro ya no existen, sino las realidades. Es momento de ver hacia dónde camina el Ecuador, es momento de unificarnos todos, es momento de que los políticos sean reales, no sean corruptos y hagan las cosas bien. Gracias, doctor Fausto Holguín, por ese análisis que ha podido compartir con la selecta audiencia de la 96.9 en este espacio Voces y Opiniones. Esperamos también nos pueda acompañar más adelante también para seguir abordando estos temas de interés.
Siempre para mí será un honor. Les agradezco muchísimo por permitirme llegar con mi criterio. No es nada más que un criterio personal de cómo se pueden ver las cosas. Así que te agradezco muchísimo y solo hago un paréntesis, muy buena música. Así que les vaya muy bien.